En esto me sirvió de mucho estímulo dos cosas de la música, ¿no? El famoso desafinado, este número de Tom Jobim, ¿no? Este compositor y cantante carioca, que por cierto yo estaba una vez en Río de Janeiro cuando él murió, estaba ahí mismo en los ríos, y bueno, él tiene este número desafinado, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de ideas. Pero además hay un músico cubano olvidado de los años 60, que yo solo oía por la televisión porque era muy niñito, pero lo recuerdo, que era Felo Vergaza. Entonces Felo Vergaza era un pianista de jazz que hacía lo que él llamaba desarreglos, y consistía que tomaba números clásicos y los desarreglaba al punto de que ya casi no se parecían al original, pero sin embargo uno lo podía identificar, ¿no? Quedaba como el aroma del número original flotando en el espacio, pero ya lo que él hacía era una verdadera malabarismo de improvisación. Antiamérica fue un desarreglo total, pero totalísimo. Es decir, los tres curadores que participamos, Carolina Ponce de León, Rachel Weisz y yo, nos propusimos romper todos los estereotipos acerca del arte latinoamericano, de la manera como se presentaba en estas grandes muestras colectivas que se hicieron con motivo de los 500 años de la llegada de Colón a América, y nos propusimos a abrir a polémica toda esta concepción un poco bastante cerrada y rígida, que es una herencia de Marta Traba, ¿no? Que por un lado Marta Traba inventó el negocio, y hay que reconocerle eso, ¿no? Inventó todo este negocio del arte latinoamericano aquí en Bogotá, pero por otro lado cerró bastante, ¿no? Una de las cosas más criticables en ella es que ignoró olímpicamente el arte brasileño, y cuando lo más interesante que estaba sucediendo en esa época era precisamente lo que pasaba en el Brasil, y lo ignoró, ¿no? Porque respondía a una serie de esquemas conceptuales bastante cerrados. Y entonces nosotros nos propusimos pues desarreglar todo eso. Y bueno, nos cabe el gusto de que la exposición tuvo un gran impacto, fue también una muestra que nos enorgullece, y es un orgullo para el Banco de la República, que fue una muestra, en la época en que estaban pasando grandes exposiciones internacionales curadas desde el norte, que nos ofrecían su visión de América Latina desde el norte, a menudo seria, a menudo positiva, pero todo era hecho, es decir, eran productos que se presentaban en Estados Unidos y en Europa, y después incluso viajaban para acá, para presentarnos a nosotros mismos. Carolina y yo estábamos muy molestos por eso, y entonces decidimos, vamos a hacer algo desde aquí. Y entonces hicimos una exposición concebida, organizada, curada y financiada por el Banco de la República, que contribuyó de una manera muy fuerte a esto, y exportamos esta exposición hacia el norte. Esta exposición estuvo en New York, estuvo en San Francisco, estuvo en San Diego, estuvo en varios lugares en Estados Unidos, y viajó después, estuvo también en Caracas y en San José de Costa Rica. Es decir, fuimos nosotros los que preparamos, invertimos la corriente predominante y presentamos una visión compleja, polémica, problematizadora del arte latinoamericano. Les recomiendo leer, por ejemplo, el texto del catálogo, que es un texto bastante gritón, que hicimos nosotros, ¿no? Bastante provocador, pero que ven ahí toda esta voluntad de desarreglo que había. Bueno, es en el sentido que usted sabe que el propio Derrida ha dicho que toda deconstrucción es una autodeconstrucción. Es decir, toda deconstrucción implica una autocrítica, porque digamos, el método derridariano consiste precisamente en tratar de descubrir los condicionantes que construyen los textos, y tratar de presentarlos críticamente, es decir, hacerlos visibles. Y entonces, en este sentido, yo podría decir que usé una estrategia de tipo derridariano con el panorama del arte brasileño.
Es decir, a partir del texto, en este caso de este evento, de esta institución llamada Panorama, y desde dentro intenté subvertirlo, sin borrarlo, ni ponerme desde fuera para criticar desde fuera. Uno de los aspectos que a mí me parece más positivo de esta línea de la deconstrucción es que uno está dentro, uno forma parte del desastre. La deconstrucción no implica una crítica desde fuera, sino una participación y tratar de lograr una suerte de anagnóresis, un autorreconocimiento desde dentro de la estructura donde uno se encuentra. Entonces, esto a mí me parece muy valioso y muy positivo, sobre todo en esta época post-utópica que estamos viviendo. Y esto tiene que ver también con este sentido del desarreglo. Yo pienso que nuestra época es una época de desarreglo. Ya no es como los años 60, que era una época de cambiar el mundo, como decía Marx, o changer la vie, como decía Rimbaud. Había esa voluntad utópica de transformar, ¿no? Vamos a borrar todo y transformarlo. Ahora estamos en una época de las mini políticas, una época en que se trata de reajustar lo que es. Y en este sentido también, bueno, en esto quizás el tema del desarreglo corresponda un poco con un sentido de época.